de junio arranca Portfolio Estratégico de Inversión. A mi criterio, mi mejor curso en clavebursátil.com, ustedes lo saben, todos mis cursos se venden en clave bursátil, pero este curso es especial. ¿Por qué? Porque es un curso que abarca de punta a punta a todos los sectores, a todos los que les gusta invertir en value, los que les gusta invertir en análisis fundamental, los que les gusta invertir haciendo análisis técnico, todos los alumnos de esas características están en este curso. Y lo lindo de este curso es que una cosa es saber comprar activos, otra cosa muy distinta, es poner a todos los jugadores en la cancha. Ahí lo vamos a abrir. Poner a todos los jugadores en la cancha y armar un equipo. Tu portfolio estratégico de inversión es tu equipo. Vos armás tu equipo. Y decidís cómo va a jugar tu equipo. Quiénes van a ser los defensores, quiénes van a estar en el medio, quiénes van a estar adelante. Entonces, ese juego te lo enseñamos a armar en portfolio estratégico de inversión. Era un taller, son 5 clases, a veces 6. Y yo siempre digo, las mejores calificaciones son las de mis alumnos. Les dejo, vengan acá, miren las reseñas y con eso se van a dar cuenta si el curso es bueno o no. Gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima semana. Chau, chau. Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá un día jueves a la noche preparando el video para mañana viernes, tipo 1 o 2 de la tarde es más o menos sale este video. Ya tenemos toda la información de la semana como para poder analizar qué fue lo que pasó y hacia dónde puede ir la economía en esta etapa. Este video lo vamos a titular en signo de pregunta, signo de interrogación, si hemos tocado piso. Si la economía tocó piso en este periodo. ¿Por qué? Porque empieza a haber algunos datos que muestran, no digo un cambio de tendencia, eso sería lo deseable, lo ideal, sino estamos hablando de una merma en las caídas que veníamos viendo en algunos sectores, ¿no? Lo dijimos la semana pasada con el dato de industria, lo dijimos la semana pasada con el dato de construcción. Bueno, vamos a ver un poco cómo está la situación esta semana y cuáles son los datos que tenemos. Primero, dato muy importante, ¿eh? Se conoció recién, hace un ratito, el dato de inflación, el IPC, junto con canasta básica alimentaria y total. Datos muy importantes porque la canasta básica total marca la línea de la pobreza, que quedó en 1.460.000 mangos. 1.469.768 es la línea de la pobreza para una familia tipo de 4 personas. La canasta aumentó 2.5 y el dato de inflación fue 2.6. El dato de inflación está marcado por un dato positivo. Vamos a mirar los dos datos positivos. Primero, venía silvanando desde mayo del año pasado una suba constante en el dato de inflación. Era lógico que en el mes de abril iba a ser más baja que la de marzo, porque la de marzo fue una inflación muy caliente, 3.4, 2.6, es un mejor dato que el de marzo. No deja de ser un dato alto si lo miramos en función de lo que necesita el gobierno de dato de inflación. Yo digo, este programa económico necesita que la inflación colapse, pero no hoy. Hace un año debería haber colapsado para que el plan siembre el terreno para que pueda tener alguna chance de éxito. Más inflación corre, más te descalza el programa, ¿no? Esto es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. El dato de inflación en lo que tiene que ver con los regulados es el dato que a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Bueno, porque de esos servicios públicos y privados de los que no esos servicios públicos y privados de lo que no te puedes, perdón, servicios públicos de lo que no te puedes escapar creció 4.7. Este dato es muy importante, ¿por qué? Porque al subir 4.7 te genera un problema muy grande entre el salario que crece al 2 y 4,7 esos servicios públicos y privados de lo que no te puedes escapar. Yo ponía un ejemplo de un trabajador de empleo de comercio que gana un palo 200 y le aumentan un 2%, son 24 lucas de aumentos. Ahora, cuando te movieron los regulados 4.7, te movieron el boleto de colectivo, te movieron la luz, el gas, el agua. Ese tipo de servicios te lleva rápidamente esas 24 lucas que ganaste. Por lo tanto, tú sos más pobre
y tu salario disponible, que es lo que queda después de pagar todos los servicios públicos y los privados, de lo que no te puedes escapar, se achica cada vez más. Por eso el diagnóstico del gobierno tiene que ir sobre el salario disponible, que es un nuevo concepto que hay que internalizar, y este dato de 4.7 es un dato preocupante, por eso entendemos por qué el gobierno no quería modificar el dato, el índice de inflación. Bueno, porque el peso de los regulados, que impactan fundamentalmente por los servicios públicos, le iba a dar un dato de inflación más alto durante todo el año y la inflación iba a ser más alta. Bueno, estás modificando el termómetro, sí, está modificando el termómetro, pero una cosa es modificar el termómetro y otra cosa es comprar esa realidad. Cuidado con eso, ¿por qué? Porque ahí veo la dificultad para que recupere la actividad económica vía qué? Vía demanda de las personas y consumo. Porque por más que el salario después le empiece a ganar, porque la inflación empieza a bajar, lo que hay que mirar son los regulados de lo que no te puedes escapar. Y además los servicios públicos, perdón, privados, de los que tampoco te puedes escapar, que todo el tiempo van ajustando de una u otra manera y hay movimientos en servicios que son silenciosos. ¿En qué sentido? La prepaga no te aumenta tanto como antes, te va cumpliendo con determinada línea, pero después te hace pagar cada vez más cosas y terminas pagándolo por otro lado. Los colegios, que no te aumentan tanto, pero te suben la cuota de ingreso. Entonces, todo eso empieza a tener un impacto silencioso en la capacidad de compra de las personas. Segundo punto muy importante, arrancó la semana con un recorte de 2.5 billones de pesos en el presupuesto. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene un problema y nosotros lo dijimos acá cuando arrancó el programa. Va a llegar un punto en donde va a aparecer la teoría del perro que se muerde la cola. Cuando vos haces un ajuste recesivo, el ajuste recesivo tiene el problema de que cae la actividad económica en las actividades que son las más eh, vinculadas a la actividad. La recaudación que está vinculada a la actividad empieza a caer muy fuerte y como cae muy fuerte, vos el superávit lo podés resolver de dos formas, ajustando inteligentemente y tratando de recaudar más, tratando de mejorar tu recaudación, que no necesariamente es aumentar impuestos, sino, mirá, vamos a bajar más gradualmente los impuestos, y necesitamos crecer económicamente. Si vos creces, la brecha entre los ingresos de recaudación y el ajuste que estás haciendo, si el ajuste no es recesivo, es expansivo, terminás teniendo una brecha que te permite sostener el superávit. ¿Qué es lo que está pasando? Esa brecha se está destruyendo, el gobierno está pisando pagos y para dejar de pisar pagos ahora le mete un nuevo recorte de 2.5 al presupuesto, que va a ser a un presupuesto que ya venía con recortes brutales y que encima tiene una pauta presupuestaria de crecimiento del orden, ya les digo, denme un segundo que me fijo cuál es no me acuerdo, pero me parece que era casi del orden del 5%, a ver, 5% con inflación de 10.1. ¿Qué significa esto? Que al ajuste que ya llevabas adelante en todas las partidas le volvés a meter un ajuste. Bueno, ¿esto que va a ser recesivo? Muy probablemente. Y en consecuencia vas a tener un problema que te va a volver a impactar en la recaudación. Bueno, lo veremos. Me parece que esa cuestión está abierta y el gobierno está obsesionado con hacer un ajuste sobre el ajuste y eso tiene consecuencias, porque el Estado per se es un actor más en la economía. Y tenés una economía que está seca por el lado de los pesos y que encima está complicada del lado de lo macro. Y encima le volvés a hacer un ajuste con salarios, como describimos recién, que están muy por debajo del dato real de la inflación. En consecuencia, las chances de que recupere pareja la actividad económica empiezan a disolverse en ese aspecto. Dato ventas minoristas CAMES. Acá me quiero detener un segundo en esto porque yo insisto acá, y hace tiempo que insisto en esto, el peor impuesto que puede pagar una empresa, y este es el dato de el mes de abril. Miren este dato, menos 3.2 en la interanual, menos 1.3 en la mensual, menos 3.5 en lo que va acumulado del año. Fíjense el dato, ¿desde cuándo venimos cayendo? Desde mayo del año pasado. O sea, ¿se dan cuenta ustedes de que yo les digo que el dato de la inflación, ¿cuándo empezó el quilombo con la inflación? De nuevo, desde mayo del año pasado empezó a subir.
El dato de inflación, el dato de inflación y la inflación y el movimiento de la inflación destruyen los cimientos del programa. ¿Por qué? Porque como la inflación supera ampliamente a la recomposición salarial, eso hace que caiga la actividad económica porque cae el consumo, cae el ingreso disponible de las familias a mayor velocidad de lo que cree el gobierno y cae la actividad económica vía caída de ventas minoristas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Fíjense, cae todo el periodo. Hace años que no se veía un periodo tan largo de tantas caídas. 3.2. ¿Cuáles son los sectores que más cayeron? Bueno, solamente tenemos dos sectores creciendo, farmacia creciendo al 3% en la acumulada anual y el resto, todos los sectores cayendo, excepto ferretería que se estabilizó, ahí hizo un piso, 0.7. El resto, alimento y bebida, menos 4.6. Bazar y decoración, menos 13.1. Calzado, marroquinería, menos 1.1. Perfumería, menos 7.4. Indumentaria y textil, menos 5.6. Todos cayendo. Entonces, es importante entender que uno no puede hacerse trampa al solitario. Tiene que entender que el dato de inflación es un dato nodal para este programa. Y si sigue la dinámica, como parece que va a seguir, servicios públicos por arriba de la inflación y salarios en la mitad de la inflación o por debajo de la inflación, bueno, es difícil que esta dinámica cambie para las empresas. ¿Qué es lo que ocurre cuando en las empresas empieza a caer las ventas todos los meses? Bueno, empezás a achicar, empezás a achicar, empezás a achicar, empezás a achicar hasta que llega un punto en donde, llega un momento donde decís, bueno, sacamos las reservas y empiezo a poner plata en mi negocio hasta que llega un punto y dice, bueno, pongo más guita. Y se terminó. Bueno, ¿hasta dónde van a aguantar las pymes en este contexto? No lo sé, no lo sé. Iremos viendo si esta dinámica se puede revertir, pero para que se revierta hay que cambiar cosas que el gobierno no está dispuesto a cambiar. Entonces ahí me parece que hay un punto muy importante a tener en cuenta. Ocupación de la capacidad instalada, dato que mejoró un poco y el gobierno salió a festejarlo en relación a cómo veníamos. Bien, veníamos con el año pasado 54.4, 59.8, estamos comparando contra un marzo que había sido muy malo el año pasado, este también fue malo, pero fue mejor que el del año pasado, pero recuerden que el de marzo del año pasado estuvo marcado por la necesidad del acuerdo con el FMI y fue un marzo y unos primeros 15 de abril de mucho quilombo, mucho quilombo. Recuerden el dólar, el gobierno vendiendo reservas todo el tiempo, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Sectores muy, muy fuertes creciendo y sectores muy por debajo, como la industria automotriz, productos de caucho plástico, textiles, por supuesto, metalmecánica. Una dispersión muy, muy grande entre los sectores, pero que está mejorando la dispersión, mejorando esa dispersión que era brutal, hace muy poquito era brutal. Empezó a mejorar un poco, por eso yo digo, me parece que tocamos piso en esta cuestión, la economía tocó piso y ahora es posible, no digo un rebote, pero sí que empiece a minorar esa caída muy fuerte en la que veníamos, ¿no? Por el lado del tipo de cambio, dólar estable, creo que este primer semestre va a ser un semestre de dólar estable, buena liquidación de cosecha, buena liquidación de obligaciones negociables, casi 14 billones de liquidación de obligaciones negociables desde la elección a esta parte que le permitieron sumar oferta de dólares al sector energético, que además aporta dólares, al sector agroexportador, que también aporta muchos dólares, ¿no? Así que ahí me parece que en ese sentido por el lado de la estabilidad del tipo de cambio no veo mucho ruido en este primer semestre. Y otro de los datos que ocurrió en el día de ayer está vinculado a qué? Al roleo de deuda. Bueno, ¿cuál fue el roleo que el gobierno autorizó o permitió? Bueno, recuerden que cada 15 días vence deuda y esos vencimientos, que están más o menos en 10 billones cada vencimiento, si el gobierno renueva por arriba, está sacando pesos del mercado, si renueva por abajo, está liberando pesos en el mercado. Podríamos decir, hoy lo escuchaba Melconian y me causó mucha gracia, decía, bueno, la economía hay que regarla un poco, porque está seco. Dice, y dice, mira que yo soy de derecha y soy liberal. Bueno,
¿Qué quiere decir Melconian? Bueno, el Tesoro, el Tesoro volvió a sacar pesos del mercado, de cada 100 que vencían, sacó, además de los 100, 10 más de esos pesos, un 10% por arriba de lo que vencía, y el instrumento más demandado fueron las LECAPs cortas a septiembre de este año, con una tasa del 28,14. El resto fueron algo a ser, algo a Dual, un nuevo bono que apareció, Ser y Tamar, el mejor paga el mejor, así que ahí no te comes el costo de oportunidad. Y por supuesto colocó AO 27 y AO 28 por 150 millones de dólares cada uno, y hoy de vuelta en una segunda rueda colocaron de nuevo estos bonos y el resultado está acá con una tasa del 5 y del 8%. Colocaron en total 200 millones más. A ver, ¿cuál es el problema de sacar pesos todo el tiempo en mercado? Bueno, el gobierno sigue siendo cauto con esta política, todo el tiempo está comprando por parte del Banco Central y por el lado de, del Tesoro sacando pesos del mercado. ¿Para qué? Para, bueno, para tratar de que no se le vaya a precios esta cuestión. Obviamente está comprando reservas el Banco Central, con eso expande la base monetaria. Fíjense que la racha compradora, en total en el 2026 llevamos 7.686 millones, de los cuales en mayo, hasta el 12 de mayo, datos hasta el 12 de mayo, en este mes de mayo viene comprando 536 millones, frenó un poco la racha compradora del Banco Central, aminoró un poco, pero no deja de ser muy importante. El problema de ir sacando pesos todo el tiempo no solo tiene impacto en la economía, no solo tiene impacto en la tasa de interés, sino que además está aumentando el volumen de capital de la deuda. Pues yo, de cada 100 más o menos en promedio, estoy sacando 20, porque más o menos en promedio está sacando 20 en cada licitación. Si tomamos la licitación en lo que va del año, algunas 135, esta 110, pero más o menos 120 saca del mercado de cada 100 pesos que vence, estás acumulando deuda por 20, y esa montaña de vencimientos de deuda en peso, si no se empieza a colocar post elecciones, bueno, empieza a acumular una muralla previo a las elecciones, y todos sabemos que en las elecciones en Argentina siempre hay dolarización de carteras, vaya si lo sabemos en Argentina, recuerden 2019, recuerden 2023, 2022, 2024, 23, 2020, perdón, 2021, 2023 y 2025, ¿no? Lo que fue. ¿Por qué debería cambiar esta dinámica y esta lógica? Bueno, sobre todo con un gobierno que empieza a tener problemas desde el punto de vista de las encuestas, donde hace 5 meses ganaba la elección, en diciembre era ganador de la elección ya, de la reelección, y todos discutían en el posterior, y hoy la cosa está complicada desde esa arista para el gobierno. Así que desde este punto me parece que el gobierno tiene un problema con el plan monetario, y el aumento constante de esa deuda empieza a generar, por lo menos a mí, preocupación. Desembolso del FMI, semana que viene los 1.000 millones de dólares que tiene pendiente el gobierno, aparentemente se van a desembolsar. Lo cierto es que ya entramos en una etapa en donde necesitamos definiciones para lo que va a ser el 9 de julio, donde viene el pago de la deuda. Riesgo País tocó los 500 puntos, perforó los 500 puntos de esta semana, volvió a los 520. Muchos se ilusionan con un Riesgo País en 400, ojalá así sea. 450, yo creo que hay una resistencia muy importante ahí a perforar determinado nivel. El riesgo país en la Argentina tiene un componente muy grande de riesgo político de cambio de gestión, riesgo político de la gestión actual, riesgo político de todo. Ustedes me van a decir, ¿cuál es el riesgo si estamos a un año de la elección? Bueno, lo que ocurrió con Adorni tiene mucho impacto en la imagen del presidente. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Las encuestas le empezaron a dar una caída desde que apareció el quilombo de Adorni? Sí. ¿Eso se puede empezar a trasladar en los mercados? Sí. Se malhumorse, porque el mercado, ¿qué es lo que pretende? Bueno, quiere saber qué me ofrece un gobierno y qué me ofrece otro. Este gobierno le ofrece continuidad en las políticas que viene implementando, que son pro mercado, pero además le garantiza el repago de la deuda ajustando
Si tiene que ajustar 2.5 billones, los ajusta para sostener el superávit. Los otros espacios van a garantizar eso. Entonces, ese es el interrogante que se le abre en el mercado. Y mientras más caigan las encuestas del gobierno, más se abre ese interrogante y más tensión va a tener el riesgo país. Y por último, para concluir, a mi criterio, este primer semestre, yo lo vengo diciendo hace un tiempo esta parte, yo veo un tipo de cambio estable, yo veo que por más que la tasa de interés sea baja, el que apostó el carry trade le fue bien en este primer semestre, no veo tensiones en el tipo de cambio, a menos que cambien algunas cuestiones exógenas, no veo que sigan, digamos, que haya tensiones en el corto plazo en el tipo de cambio, pero también creo que con esta dinámica inflacionaria y con este valor del tipo de cambio, en julio estás en el mismo dólar que te dejó Massa. Entonces, ese escenario y ese contexto te mete ruido para que en el segundo semestre vas a tener que hacer alguna corrección. Esto no significa una devaluación, sino una corrección, un reacomodamiento del tipo de cambio. Podemos decir un sinceramiento, diría Macri. Bueno, vas a tener que reordenar el tipo de cambio porque no podés llegar, digamos, es algo que sabemos que con este tipo de cambio no llegás a la elección. Va a haber un corrimiento. Entonces, mientras más, mientras más tensión cargue, más fuerte va a corregir. Entonces, yo lo que creo es que la gran discusión se viene qué ocurrirá en el segundo semestre con los cierres de carry trade, con el tipo de cambio, si va a haber una nueva negociación entre el sector financiero y el gobierno, lo veremos. Estamos a 2 meses de eso, o a 3 meses, pensemos pasando julio. Ok, termina el Mundial. Pensemos eso, que me parece que lo más importante para el gobierno es que arranque el Mundial. Conclusión, para mí hemos tocado piso desde el punto de vista estadístico, no así desde el punto de vista de determinados sectores. Creo que la discrepancia entre los sectores que crecen y los sectores que caen va a seguir siendo fuerte y contundente. Les voy a mostrar un gráfico que me olvidé. Esta discrepancia en el primer bimestre del año 2026 va a seguir. No tengo ninguna duda de que esta discrepancia va a seguir. Caída en la industria 5.7, comercio 5.2, electricidad, gas, agua menos 4.4. Y fíjense los sectores que crecen. Crece transporte algo, intermediación financiera, explotación de minas canteras y agro. Y fíjense la otra discrepancia que hay, también muy importante, entre esto publicado por el Banco Central. La línea azul que ven es la inflación acumulada desde agosto del año pasado a esta parte y el 13.8 tiene que ver con los salarios formales privados. Pensemos que está el público, pensemos que está el salario no registrado, pensemos que está el salario público, pero fundamentalmente acá estamos hablando de salario bruto y hay que pensar en términos de salario disponible, que si lo miramos en términos de salario disponible, no tengo forma de medirlo, pero probablemente estemos con una discrepancia mucho mayor, porque este diferencial son servicios públicos y también privados de lo que no te podés escapar y no podés sustituir. Yo la carne de cerdo, pollo, vaca, leche, lácteos, los puedo sustituir, esto no. Entonces, la discusión es, tocamos fondo, algunos sectores van a empezar a recuperar, otros, yo creo que estadísticamente el campo, por buena cosecha, por buenos precios, sector minero y energético van a recuperar en estos 3 meses que se vienen, sectores más comprometidos algunos van a seguir cayendo y otros le va a costar recuperar más tiempo. Probablemente podemos pensar que si el gobierno cambia alguna dinámica, puede empezar a recuperar a partir del segundo semestre. Lo veremos. Ahí, como dice Caputo, recién a partir de agosto vamos a empezar a ver la recuperación. Bueno, porque Caputo tiene en mente que tocamos piso quizás y hay una dificultad muy grande para que esos sectores recuperen. Esto está abierto. Lo veremos. Yo no digo que sea así, digo que daría la sensación de que hemos tocado piso por los datos anticipados que se empiezan a ver en marzo. Vamos a ver si eso es así. Todo lo que tiene que ver con inversiones, yo no le veo un upside muy grande en relación riesgo-recompensa a lo que tiene que ver con los bonos.
¿Cuánto pueden subir los bonos si mejora el riesgo país y se clava en 400? Puede subir un 12, un 15, el AE 38. ¿Cuánto puede corregir si se va a 700 el riesgo país? Y si se va a 800, y si se va a 900, cosa que en el corto plazo no lo veo, pero ante tensiones electorales puede ocurrir. Bueno, relación riesgo-recompensa. Por ahí podés quedarte dentro de los bonos para cobrar las rentas y después irte, eso lo verá cada uno, cada cual evaluará su situación. Bueno, les dejo gran abrazo y nos estamos viendo en la próxima edición. Dale like, seguime en mi canal.